מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. Bienvenido Adrián. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Vamos a hacer un lejaim. Shabbat Shalom, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagefem. Para el resto, vamos los que tienen agua u otra cosa, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol ni'ah bidbaro. Bueno, se cuenta una anécdota sobre un señor que estaba yendo al templo. Estaba yendo el viernes a la noche al Kabbalat Shabbat, al templo, y resulta que fue con su amigo fiel. Aparece en la puerta del templo con su perro y quiere entrar al templo con el perro. Problemas con el coronavirus no hay porque con las mascotas no hay problemas, pero el guardia del templo le dice, no, discúlpeme señor, pero no puede entrar con el perro al templo. No. Y el hombre empieza a explicarle que el perro es un perro especial, no es un perro cualquiera, que el perro es judío, le comenta. Y él empieza a dar todo tipo de explicaciones para tratar de convencer al guardia que lo deje entrar. Este llama a un compañero, a ver qué hacemos con este hombre que se apareció acá en la puerta. Aparentemente era un feligrés de los comunes que van al templo, pero se apareció con su mejor amigo. ¿No? Se ve que el rabino había dicho que inviten amigos y él se lo tomó literalmente, cualquier amigo. Entonces cuenta la historia que finalmente logra convencerlo
logra convencer a la gente de seguridad y en el templo, y le dice, bueno, te voy a dejar pasar, pero con una condición. Tenés que mantenerte en el fondo de todo. No, ni se te ocurra acercarte adelante con el perro, o sea, última fila, anda con el perro, no hay problema. Bueno, resulta que empiezan los rezos y cuando había que pararse, el perro se paraba en dos patas. Cuando había que sentarse, el perro se sentaba. Cuando había que darse vuelta, mirando, dando las espaldas a donde está la Arona Codes, donde está la Torá, el perro se daba vuelta y se movía así como rezando. Y claro, la gente, se empezó a llamar la atención de la gente, se va corriendo la bolilla hasta que todo el mundo mirando al perro en el templo. El templo, el perro sabía absolutamente todas las costumbres, todas las costumbres. Entonces termina el rezo y se acercan todos a este hombre a preguntarle, asombrados, a felicitarlo por el perro y demás, pero más que nada asombrados, cómo es que el perro sabía tanto. Hasta que uno llega a decirle, discúlpame que me meta, pero te voy a dar un consejo, me parece que este perro debería ser rabino. Este perro debería ser rabino, sabe absolutamente todo, muchas cosas más de lo que sabemos la mayoría. Y el dueño, como, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora, como acongojado, dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo le dije que quiero que sea rabino, pero él quiere ser doctor. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada, no lo puedo convencer. ¿Por qué cuento esta anécdota que pasó de verdad? Créanme que pasó de verdad. Bueno, ¿por qué cuento este chiste? Porque hoy estamos entrando en un Shabbat muy especial que es el 10 de Shvat. El 10 del mes de Shvat ocurrió en el año 1950, justamente un día como hoy, Shabbat era, el año 1950, falleció el Rebbe anterior. Durante la mañana del Shabbat falleció el Rebbe anterior. Sobre el Rebbe anterior hay muchísimo para hablar, especialmente sobre dos temas. Uno, el hincapié y la lucha que él tuvo en la Unión Soviética, terminó obviamente preso como muchos de los rebes, porque él se negaba a cerrar los colegios, abría escuelas, abría mikves, abría todo tipo de actividades judías donde el gobierno prohibía, y él lo hacía de manera clandestina, tenía una red clandestina a lo ancho de toda la Unión Soviética. Bueno, terminó como otros rebes preso, finalmente salió. Antes de la guerra pudo llegar a Estados Unidos, creo que llegó en el año 40 o 39, apenas iniciada la guerra. Y sobre él se cuenta una historia muy simpática, tal vez ya alguno la escuchó, muy interesante, que una vez vino un comerciante, saben que a los rebes van a preguntarle de todo, van a preguntarle todo tipo de preguntas, hacerle todo tipo de preguntas y pedidos de consejos y demás. Y se cuenta que una vez llegó un comerciante en maderas, un comerciante que comerciaba maderas, exportaba, importaba, no sé exactamente qué, que vivía en California y fue especialmente a Nueva York para tener una entrevista con el Rebbe anterior. El Rebbe anterior, como dijimos recién, que falleció en el año 50, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que era el suegro de nuestro Rebbe. Y bueno, cuenta la historia que este hombre entra a su audiencia privada con el Rebbe y le empieza a hacer todo tipo de preguntas y pedido de consejos con respecto a sus actividades comerciales, si sí comprar esta madera, si no comprar esta madera, todo con lujo de detalles, ¿no? Y prestaba mucha atención a todas las bendiciones que el Rebbe le daba y a todos los consejos que el Rebbe le dio. Y el Rebbe lo escuchó atentamente, le tuvo toda la atención que este hombre necesitaba. Cuando terminan de hablar de este tema, el Rebbe le dice, contame sobre tu familia, contame sobre tus hijos. Y bueno, empezó a contarle y le cuenta de los hijos que Baruch Hashem,
están bien encaminados con los estudios, que tienen notas muy buenas, que van a poder entrar a las mejores universidades y demás. Y el Rebbe le pregunta, y decime, ¿y qué hay con la educación judía de tus hijos? ¿No te parece que deberían ir a una yeshiva? O sea, tus hijos varones deberían ir a una yeshiva. Y este hombre le contesta, mire, Rebbe, con todo respeto, lo que pasa que hoy usted está tal vez pensando como se pensaba en Europa, y esto es América, América es diferente, acá necesitamos una carrera universitaria, acá se necesita otro tipo de educación, no es lo mismo que en Europa. A lo que el Rebbe, bueno, es sabido un famoso dicho del Rebbe anterior, porque esta idea de este hombre era una idea muy popular en los Estados Unidos, ¿no? Al día de hoy, obviamente, mucha gente piensa lo mismo, que lo más importante es la educación universitaria y no la educación religiosa. Y todo el mundo le decía al Rebbe, pero esto no es Europa, esto es América. Y el Rebbe tuvo su famoso dicho, América is niet anders. ¿No? Le dijo, América no es distinto, es exactamente igual que en Europa. Tenemos que vivir, obviamente se refirió al tema educativo, al tema del cuidado de las mitzvot y al tema de la vestimenta judía y las costumbres y demás. Pero este hombre seguía en lo suyo, seguía insistiendo que para él, discúlpeme Rebe, pero lo importante es la educación universitaria y no tanto la educación judía. Obviamente le damos educación judía, pero no, tenemos que enfocarnos también un poquito en otras cosas. Y el Rebe lo mira y le dice, la verdad que no te entiendo. Yo no soy comerciante, dice. Mi padre no fue comerciante. ¿Sí? Menos de maderas, no entiendo nada. Pero resulta que me venís a preguntar temas de maderas, temas de comercio, y eso me lo aceptás y no me lo discutís. Eso te parece muy bien, las bendiciones que te doy, los consejos que te doy, todo eso lo escuchás. Ahora, cuando llegamos al tema de la educación, que mi padre, o sea que yo, mi padre y todos mis antepasados se dedicaron y se jugaron la vida por el tema de la educación, ya ahí resulta que mi consejo no te sirve. La verdad que no te entiendo, le dice. Bueno, esto fue lo que el Rebbe expresó. No sé qué fue de la historia de este hombre, si mandó a los hijos a una yeshiva o no mandó a los hijos a una yeshiva. Y tampoco es el punto acá si tenés que mandar a un hijo a una yeshiva o no. El punto es dónde ponemos el foco de las cosas. O sea, qué es lo importante para nosotros. ¿Sí? Obviamente necesitamos de la parnasá, necesitamos estar tranquilos, necesitamos cumplir mitzvot y para eso hace falta, como dicen, ist schwer zu sein Aid, ¿no? Es difícil ser un judío, es difícil ser un judío y es caro ser un judío, es caro, aparte de difícil. Pero bueno, obviamente para todo eso hace falta parnasá. Pero lo que tenemos que centrarnos es cuál es justamente el punto central de nuestra vida. Si todo el tema material y todo el tema lo que es la calle, o todo el tema espiritual y lo que tenemos nosotros como legado de todos nuestros antepasados, absolutamente de todos, ¿sí? O sea, todos nuestros antepasados nos fueron legando el tema de la educación. Bueno, pienso que es un día para reflexionar sobre este tema. Ya los que tenemos hijos, ya los tenemos grandes, pero quien no tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene amigos y se tiene a uno mismo, se tiene a uno mismo, ¿no? Que todo estos mensajes siempre no son para solamente dirigidos a otros, ¿no? Cuando uno se habla, cuando uno habla estas cosas, en este caso estoy hablando yo, me lo hablo a mí mismo, ¿sí? Me lo hablo a mí mismo, o sea, siempre podemos influenciar en otros y podemos influenciarnos a nosotros mismos. Entonces creo que es un buen día para reflexionar en este tema, reflexionar en que el esfuerzo que tenemos que poner en la educación y que esto nos va a garantizar la continuidad del pueblo judío. No hay otra cosa que garantice la continuidad del pueblo judío. Y para terminar, y sacarlos del tema, hablar un poquito de la Parshá. ¿Sí? La Parshá de esta semana, va a ser muy cortito esto, tiene una particularidad. Ya contamos los otros días
que en la parashá anterior se relatan las 7 primeras plagas de Egipto. Y en esta parashá se relatan las últimas 3. Muchos comentaristas se hacen la pregunta, ¿por qué si la Torá, por lo general, divide las parashiot, la parashá de cada semana, en un tema específico, ¿por qué cortó las 10 plagas en 2 parashiot? O sea, ¿por qué no contó las 10 plagas en una parashá? ¿Por qué en 2? 7 en la primera y 3 en la última. Y uno de los comentaristas muy conocidos es el Abarbanel, ¿sí? Don Abarbanel, que él llegó a ser ministro de Economía del Reino de España, no sé si de qué reino, de Castilla, si no sé de cuál, pero de alguno de los reinos de España él llegó a ser el ministro de Economía, entre otras cosas. Y es uno de los comentaristas más estudiados de la Torá. Y él se hace esta pregunta. Es uno de los que se hace esta pregunta. Y él él trae 2 respuestas. La primera respuesta que trae es, hay una diferencia sustancial entre la actitud del faraón ante las primeras 7 plagas y la actitud ante las últimas 3 plagas. ¿Cuál era este cambio de actitud? El cambio de actitud es que el faraón ya se le notaba que estaba cediendo al miedo. O sea, la primera plaga de estas 3 es la langosta, toda una plaga de langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Cuando el faraón sufre la plaga de las langostas, le dice a Moshe y a Aarón, por favor, sacame esta muerte, sacame esto que me está matando, y decime quiénes son los que van a ir a servir a Dios en el desierto. Recuerdan que Moshe fue con la idea, fue con la historia de contarle al faraón que van a ir por 3 días al desierto. Bueno, decime quiénes van a ir. Como que ya empezó a escuchar del otro lado un poquito. O sea, ya tenía miedo y empezó a escuchar los reclamos de Moshe. Entonces la diferencia, ¿por qué separan las 7 plagas de las 3 plagas? Porque en las primeras 7 el faraón estaba como sin miedo. En las últimas 3 ya se le empieza a notar el miedo cada vez más. Por eso está separado. Esta es una explicación de la Abarbanel. La otra explicación que él trae es que las 3 plagas últimas, todas tienen que ver con la oscuridad. Bueno, la séptima fue la langosta. Está escrito sobre la langosta, dice la Torá, Vallejas et ein kolaretz, dice que era tal la cantidad de langostas, la plaga, que no se podía ver la tierra, o sea, vos no podías ver el suelo de Mitzrayim. Estaba absolutamente plagado de langostas. No es como si fuese de noche, no se podía ver. ¿No? En el aire, en todos lados, plagado de langostas. La octava plaga, la novena plaga, obviamente la oscuridad, que tiene que ver con la oscuridad, o sea, la langosta era como un tipo de oscuridad, no te dejaba ver. Y la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos sucedió durante la noche, también en un momento de oscuridad. Entonces él dice que este es el motivo. Las primeras 7 plagas sucedieron durante el día, digamos, sucedían durante el día, o tenían que ver no necesariamente con la oscuridad, pero las últimas 3 plagas tienen que ver con la oscuridad. Y lo que podemos aprender de esto es la diferencia de la visión que tiene que tener un yehudí con la que tenían los egipcios en ese momento. O sea, el yehudí, incluso cuando hay oscuridad, tiene la capacidad de ver que después hay luz. Incluso cuando hay ocultamiento de la divinidad, eso te la bancás. Sabés que atrás de todo esto hay un Dios. Los egipcios creían que hay un Dios del bien y un Dios del mal, al punto tal que en un momento le dice el faraón a Moshe y a Aarón, le dice, ¿para qué quieren salir al desierto? Porque los astrólogos le habían dicho, dice, Reuki Ra Neget Pneihem. Vean, o sea, estamos viendo, los astrólogos le dicen que en su camino, el camino que ustedes quieren emprender, está el mal. Van a suceder cosas malas. Entonces ellos decían, el Dios del mal es el que nos quiere llevar por el desierto, no es el Dios del bien. ¿Para qué quieren salir? Entonces lo que podemos aprender es que la diferencia entre cómo un yehudí mira las cosas, el yehudí sabe que hay un solo Dios. Cuando algo te parece que está mal, es Dios. Sabés que es Dios. Y cuando algo te parece que está bien, sabés que es Dios. El Mitzri, el egipcio, no tenía este concepto. Él no podía entender
que el mismo Dios hiciese algo bueno y algo malo. O sea, y lo mismo con respecto a la oscuridad. El egipcio veía la oscuridad y el faraón empezó como a flaquear. ¿Sí? Empezó a flaquear porque veía como que no tenía salida. El yudí tiene esa capacidad, tenemos esa capacidad, y lo vemos en la práctica y lo vemos día a día y a través de la historia, tenemos esa capacidad de estar en un problema, metido en un tsure, metido en un problema, y sabés que vas a salir del problema. No sabés cómo, pero tenés la seguridad y tenés la garantía de Dios que vas a salir de ese problema. Entonces, bueno, esto creo que es un mensaje que nos tenemos que llevar de cómo ver las cosas, ¿sí? ¿Ves la oscuridad? Está bien, es verdad, hay oscuridad, pero no mires la oscuridad, no mires la oscuridad. Primero mira que la oscuridad la genera el mismo Dios que genera la luz. Si Él genera las cosas, es un Dios que solamente genera cosas buenas, las entendamos o no las entendamos. Entonces, eso te da la tranquilidad para enfrentar las cosas de otra manera. Entonces, bueno, que el deseo es que tomemos de este Shabbat estas dos enseñanzas de enfocarnos en el tema de la educación. Siempre tenemos la posibilidad de influenciar a alguien, empezando por nosotros y por nuestra familia, incluso en los grandes, porque la educación es continua, ¿no? Existen en Estados Unidos, en Canadá, la educación continua, continuing education, va gente grande a la universidad, o sea, no hay momentos para parar de educarse. Esto es un concepto, y el otro concepto es llevarnos de la parashá, que es verdad, la parashá esta arranca con todos temas que tienen que ver con la oscuridad, pero sabemos claramente que hay luz después de esto. Entonces, Lejaim, que tengamos la fuerza que nos dieron todos nuestros antepasados Lejaim. y que tenemos para poder ver la luz después de la oscuridad y sobrellevarlo de otra manera. Lejaim para todos. Lejaim, amén. Gracias, Amén, Joel. amén, amén. Lejaim.